Sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Queríamos con este vídeo, esta secuencia de fotos, hacer un homenaje y un agradecimiento a las cerca de 80 personas que han trabajado como voluntarias en la caseta de Ganar Móstoles, que no es por presumir, pero ha sido durante todas las fiestas la primera en llenarse y la última en vaciarse. Resultaba realmente divertido ver el páramo desierto que rodeaba la caseta del Pitufito Azul, mientras la caseta de Ganar Móstoles estaba atestada de gente disfrutando de las fiestas y del rock and roll. Así que muchísimas gracias a todas las personas que voluntariamente, sin subarrendarlo absolutamente a nadie, ha trabajado en estas fiestas en la caseta de Ganar Móstoles, construyendo unidad popular. Gracias a todos y a todas. Queríamos celebrar este plenario para contaros las cosas en las que se ha estado trabajando durante estos 3 meses. Ha pasado muy poco tiempo, aunque parezca que llevamos mucho tiempo en ello, tan solo estamos en los 100 primeros días. Queremos repasar y hacer nuestra valoración. Voy a hacer una intervención, inicialmente yo, de unos 15 minutos y posteriormente os daremos la palabra para que nos expreséis vuestras propuestas, dudas, sugerencias o críticas, que tampoco está de más. Después de las elecciones del 24 de mayo, unos días después, salimos los concejales y concejalas electos de Ganar Móstoles y expresamos la metodología con la que íbamos a trabajar en esta etapa que se abría. Una metodología en la que planteábamos acuerdos semestrales bajo el compromiso de en ningún caso llegar a acuerdos con el Partido Popular. Nos parecía, y nos sigue pareciendo, que 12 años de mayorías absolutas, de chulería, de prepotencia, de creerse los únicos con el derecho de hacer ciudad, de disfrutarla y de construirla, eran más que suficientes. Pero tampoco queríamos dar un cheque en blanco a nadie. Queríamos asegurarnos que esta nueva etapa sirviera para poner las instituciones al servicio de la gente y para atender al conjunto de la ciudadanía, empezando por aquellos sectores más vulnerables. Por eso, desde el primer momento, planteamos un acuerdo programático. Teníamos el compromiso de encabezar un gobierno de cambio, si éramos la opción más votada de aquellas que apostábamos por el cambio, y de trabajar desde la oposición si no era así. Estuvimos muy cerca de ser la primera opción del cambio. Todos y todas sabemos por qué no se produjo, pero no pasa nada, lo seremos en las siguientes elecciones municipales. Así pues, planteamos un documento programático que tengo aquí, un documento de 9 puntos para el actual semestre, que es lo que entendemos que tenemos que valorar ahora, el grado de cumplimiento que en este tiempo, en estos 100 primeros días, se ha dado de este acuerdo que Ganar Móstoles fue quien puso encima de la mesa y que hizo posible llegar al acuerdo de investidura del nuevo alcalde David Lucas y de un nuevo gobierno. Este documento que tenéis a mi espalda, tenía 2 puntos metodológicos y 7 puntos de contenido. El primer punto se refería a los valores y objetivos generales del acuerdo. Quisimos poner el acento en la lucha por la igualdad de oportunidades después de un ciclo largo en el que, gracias a las políticas austericidas del Partido Popular, nuestro país se había convertido en el segundo país de Europa en pobreza infantil, por ejemplo, después de Rumanía, en uno de los países en los que más había crecido y sigue creciendo la desigualdad, y había
por tanto, que articular una política basada en la igualdad de oportunidades, en la defensa de los derechos humanos y en políticas de justicia social y empleo. Planteamos a las otras fuerzas políticas una metodología de trabajo, una metodología basada en encuentros públicos. Cada 6 meses tendría que haber y habrá una rendición de cuentas de los 3 grupos para valorar el grado de cumplimiento de los acuerdos programáticos alcanzados. Asimismo, dentro de esa metodología, Ganar Móstoles, sin formar parte del Gobierno, se comprometía a tener una relación estable, de comunicación fluida y a aportar, como hemos aportado, proyectos de principio a fin para cambiar la política de nuestro municipio y ponerlas a disposición del nuevo Gobierno. La relación entre las 3 fuerzas tendría que basarse en el consenso y en el acuerdo como base de la relación. Después, planteadas estas cuestiones metodológicas, entrábamos en el apartado de las medidas concretas a tomar. Una de ellas, la más importante, la más urgente, bajo nuestro punto de vista, tiene que ver con el plan de emergencia social, que le llamamos nosotros el plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social, que lo llamaron otros. En ese punto, en el punto del plan de emergencia social, creemos que ha habido una relación fructífera y ha sido fecundo el trabajo llevado a cabo en estos meses. Nos parece muy interesante que después de un largo periodo de ataques continuados a la educación y a la escuela pública, haya sido en este apartado en donde se han realizado más medidas concretas. Hemos visto cómo se inició este nuevo ciclo con la puesta en marcha de una reivindicación de un gran sector de los movimientos sociales, como eran los comedores escolares en etapa vacacional, becada especialmente para aquellas familias en situación de vulnerabilidad. Queremos manifestar la voluntad de Ganar Móstoles de que estos comedores escolares continúen también en el periodo vacacional de las próximas Navidades. También, en ese sentido, valoramos muy positivamente cómo se ha más que duplicado el dinero puesto a disposición de las familias para becas de libros de texto. Todas las personas que tenéis hijos o hijas, no es mi caso, yo soy padre de un gato, me gusta decirlo, en todos los así, y sonríe, pero todas las familias saben que cuando llega septiembre el gasto de los libros de texto es uno de los principales traumas para las familias. Bien, pues hemos conseguido en este periodo que el dinero disponible para becas de libros de texto llegase a los 421.000 euros, elevando la cuantía de las becas a recibir en los distintos ciclos. También, en este aspecto, dentro del plan de emergencia social, se sitúan las becas a las escuelas infantiles, 300.000 euros de becas para las escuelas infantiles. En este sentido, tenemos la protesta airada del Partido Popular, que presentará una moción en el siguiente pleno, porque, según ellos, estas becas, al ir dirigidas a las escuelas municipales infantiles, a las escuelas del patronato municipal, deberían de ser extensivas a aquellas escuelas infantiles que siguen el modelo de gestión de la concertada. Desde nuestro grupo y con nuestro compromiso con defensa de lo público, creemos que no solo no es discriminatorio, sino que básicamente lo que se consigue con esta medida, priorizando las escuelas municipales infantiles, es equilibrar la balanza de lo que ha sido el destrozo sistemático y organizado por parte del Partido Popular
de lo público, de lo que es de todos. Su objetivo era cargarse completamente las escuelas infantiles y por eso están dolidos de que hayamos puesto un muro de contención para evitar que esto sea así, por no hablar de las medidas de discriminación hacia las escuelas infantiles que ha habido durante el mandato del Partido Popular, por ejemplo, con el famoso cheque guardería. También, dentro del plan de emergencia social, se ha habilitado un servicio, lo que se conocía por la prensa en estos días, un servicio de comidas a domicilio para familias en riesgo de exclusión social, con una dotación de 300.000 euros, con lo que se calcula se podrá dar un servicio de 66.000 comidas anuales. Dentro de este plan también se sitúa el próximo acuerdo, pacto contra la violencia de género, que va al próximo pleno del 24 de septiembre a las 5 de la tarde, al que os invito a acudir. Dentro de este plan contra la violencia de género tenemos que decir que es un plan que se han adherido las 4 fuerzas políticas, también el Partido Popular. Nos parece muy bien, pero mejor que adherirse a este acuerdo contra la violencia de género sería no haber reducido en un 30% las políticas contra la violencia de género en el municipio, como ha hecho el Partido Popular en los últimos 4 años. Bien, también dentro del plan de emergencia social se han garantizado las prestaciones de servicios sociales y se está trabajando en agilizar los trámites para conseguir que lleguen a las familias en el periodo más breve posible. Otro de los puntos, el primero de este acuerdo programático, tenía que ver y tiene que ver con la auditoría de las cuentas. Esto se está articulando, va a entrar, como está comprometido, dentro del periodo de este semestre y ahora mismo se encuentra dentro de una comisión de valoración para su articulación, que llegará aproximadamente, seguramente vaya al próximo pleno en el mes de octubre. Por tanto, se van a auditar las cuentas, se van a auditar los contratos en este periodo y se ha desarrollado y se ha articulado un plan de emergencia social que era absolutamente necesario después de dejar a tanta gente en la cuneta. El tercer punto el quinto punto de este acuerdo programático tenía que ver con la transparencia y lucha contra la corrupción. Dentro de este apartado, como sabéis, en el próximo pleno se va a reabrir la comisión de investigación de la Púnica en nuestro municipio. Hubo ya una comisión de investigación articulada por el Partido Popular a propuesta del Grupo Socialista en el anterior periodo, una comisión que ni siquiera permitió que acudiese a dar explicaciones el exalcalde Daniel Ortiz ni Alejandro Utrilla, de momento el principal acusado en el auto de instrucción del juez Velasco. Por eso hemos considerado necesario reabrir esta comisión de investigación y darle además un contenido de estudio profundo de los detalles de contratación de los tres contratos afectados por la trama púnica, que son el de Cofeli, como sabéis, el mayor contrato suscrito por nuestro ayuntamiento en toda su historia, por valor de 73 millones de euros, y en el que, según el auto del juez Velasco, y voy a subrayar esto porque en estos días hemos recibido la amenaza del Partido Popular con acudir a los tribunales contra Ganar Móstoles,
acudir a los mismos tribunales que amenazan al Partido Popular, porque hemos declarado que, según el auto del juez Velasco, había pactada no solo una mordida inicial de 240.000 euros, sino una comisión, presuntamente, de un 2% anual durante 12 años, 122.000 euros que saldrían anualmente, presuntamente, repito, de las arcas municipales para engordar los bolsillos de presuntos corruptos. Por tanto, dentro del apartado de transparencia y lucha contra la corrupción, articulación de la Comisión de Investigación de la Púnica para llegar hasta el fondo después de la publicación del sumario del juez Velasco y la rescisión del contrato con Cofeli España, rescisión que se completará en los próximos meses después de haber finalizado con el expediente de penalidades. Bien, otro de los apartados, como decía, eran 7 puntos. Entendíamos que para un periodo semestral pues tampoco podíamos condensar todo el programa electoral, pero sí aquellos aspectos más importantes. Son solo 7 puntos, pero 7 puntos muy importantes. Como he dicho, la metodología, auditoría, emergencia social, transparencia y lucha contra la corrupción, y el siguiente punto tiene que ver con el plan integral para garantizar el derecho a la vivienda. Como sabéis, a principios de septiembre se inauguró y se hizo pública la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda, una oficina que tiene por objetivo acabar con los desahucios en nuestro municipio, cumplir con una política de desahucios cero, pero no solo, sino tratar de forma integral el problema de la vivienda en nuestro municipio. Para ello, además de la oficina, que todavía no está implementada al 100%, hay que tener en cuenta que tan solo han pasado 3 meses desde la constitución del nuevo gobierno, y uno de esos meses es el mes de agosto, que, como sabéis, la Administración reduce su actividad. Además de la oficina de vivienda, a lo largo de estos meses ha habido una ronda de entrevistas de los 3 portavoces, bueno, del alcalde, David Lucas, el portavoz de Izquierda Unida y concejal de Urbanismo y Vivienda, Eduardo Gutiérrez, y yo mismo como portavoz de Ganar Móstoles, con las principales entidades bancarias tenedoras de hipotecas en nuestro municipio. Ha sido Bankia, ha sido el BBVA, ha sido la Caixa, ha sido Cajamar también, y se pretende seguir teniendo estos encuentros con entidades en los que se les ha pedido varias cosas. Por un lado, que hagan uso de la Oficina del Derecho a la Vivienda, que no se lleven a cabo desahucios y que pongan a disposición del ayuntamiento una bolsa de viviendas para alquiler social. Se les ha dejado caer amablemente, pero desde luego es una propuesta que Ganar Móstoles vamos a defender, que si no se comprometen las entidades bancarias con esta política y con la dotación de vivienda social para el municipio, se podría implementar un tratamiento impositivo concreto para las viviendas vacías en manos de entidades financieras, pues consideramos que habiendo gente sin vivienda no puede haber vivienda sin gente. Así pues, en el punto 6 del acuerdo programático, lo que tiene que ver con el plan integral para garantizar el derecho a la vivienda, se han dado pasos en forma de intermediación con las entidades bancarias y también con la articulación de la Oficina del Derecho a la Vivienda, que esperamos esté funcionando al 100% a la mayor brevedad posible. El siguiente y último punto tenía que ver con el empleo, tiene que ver con el empleo.
Como sabéis, las políticas que se pueden llevar a cabo en torno al empleo en un ayuntamiento son bastante limitadas. Prácticamente no hay competencias al respecto. Y esto es algo muy duro, porque a lo largo de estos meses... ¿Por qué proponemos esto? Bueno, pues porque la Gerencia Municipal de Urbanismo, que es un modelo que implantó el Partido Popular en nuestro municipio, sirve básicamente, o ha servido, para colar a gente. ¿En qué se diferencia un modelo gerencial de una gestión directa de concejalía de urbanismo, como entendemos que debería de ser? Pues que la gerencia no está sometida a los controles de la administración municipal. El ayuntamiento enchufa, no sé muy bien cuál sería la expresión más correcta, mete un dinero, inyecta, muchas gracias, inyecta, es que todo lo que se me venía eran palabras que sonaban mal, inyecta una cantidad de dinero anual en esa gerencia municipal de urbanismo y ya está. Y si te he visto, no me acuerdo. Mientras que si es directamente la concejalía de urbanismo, pues eso está sometido a los controles municipales. Y además han pasado cosas muy raras en estos últimos años, como que gerencia presentaba un plan de desarrollo urbanístico que le pasaba al IMS, al Instituto Municipal del Suelo, para que lo llevase a cabo, y el IMS lo externalizaba. De manera que teníamos dos organismos donde hay arquitectos, en fin, todos los técnicos necesarios para que al final terminase externalizado ese servicio. Bien, eso tiene que dejar de pasar. Así que planteamos dentro de la próxima negociación de presupuestos, y es algo que está comprometido y la verdad hay la actitud favorable de las dos fuerzas políticas que forman el gobierno municipal, de disolver la Gerencia Municipal de Urbanismo. También, en este sentido, en urbanismo, destacar la paralización del AOS 8, se llama, más conocido popularmente como Operación Pradillo. Había preparada una gran operación especulativa para remodelar la Plaza del Pradillo y más allá, en una serie de terrenos y propiedades que casualmente pertenecían, igual me meto en otro lío diciendo esto, pertenecían presuntamente a la familia de José María del Castillo, ex concejal del Partido Popular. Se ha paralizado el AOS 8, la Operación Pradillo. Nuestro compromiso era no llevar a cabo políticas especulativas en términos de urbanismo, sino llevar a cabo políticas de rehabilitación. De cara a los próximos presupuestos generales se está haciendo un trabajo de captación, de búsqueda de fondos europeos que existen para la rehabilitación integral de barrios. También algo que nos parece una victoria muy importante en materia urbanística, se ha denegado la licencia para la construcción del colegio privado en el PAU 4. Nos parece... He aplaudido, ¿no? Sí. Nos parece incomprensible que en un barrio que no cuenta con un centro público se empiece por la construcción de un colegio privado. No tiene ningún sentido. Bien, pues se ha denegado la licencia y se ha reclamado ante el consejero de la Comunidad de Madrid la construcción de un colegio público. También nos parece una muy buena noticia la recuperación del antiguo Instituto Juan Gris, un instituto que ha estado 2 años vacío, sin actividad, y que fruto de esa situación cayó en el abandono y ha sido tristemente destrozado
a lo largo de este tiempo y, bueno, pues el primer paso para conseguir evitarlo era recuperar la propiedad municipal del edificio y se ha conseguido en estas pasadas semanas. Y también la aprobación de la construcción de la pasarela para que los vecinos del Parque Guadarrama puedan conectar con Parque Coimbra, donde están todos los servicios. Si me oye alguien del Partido Popular diría, esto ya lo teníamos comprometido. Y bueno, sí, existe una carta, creo recordar que no lo elevaron nunca a Junta de Gobierno, pero sí que escribieron a los vecinos ya en mayo, con las elecciones muy cerquita, diciéndoles que estaba comprometida la pasarela por un presupuesto de casi 800.000 euros. Bien, la nueva administración, el nuevo responsable de urbanismo, ha construido un proyecto con la misma pasarela, la mitad eran fondos europeos, la mitad del ayuntamiento. La misma pasarela, los mismos materiales, por la mitad de presupuesto. 400.000 euros. El hombre, un ingeniero de caminos, no un artistilla, bueno, un ingeniero de caminos, decía que él era incapaz de sacar las cuentas de cómo podía alcanzar un presupuesto del doble, de casi 800.000 euros para esa construcción de la pasarela. Y no sé a vosotros y a vosotras, pero a mí no se me ocurre a qué se podía deber ese sobrecoste. Bueno, termino ya para daros la palabra. Decir que nuestros próximos retos, que son muchos, son articular un nuevo modelo de participación ciudadana que ensanche la participación y que enganche con más sectores de los que han participado hasta ahora. Nosotros no queremos excluir a nadie de nada, ni de la participación ciudadana, ni de la participación en fiestas, ni queremos quitarle su espacio a nadie. Lo que queremos es que tengan espacio mucha más gente que no la ha tenido hasta ahora. No nos cabe en la cabeza cómo esto le puede resultar ofensivo a ningún sector de nuestra sociedad. Y no lo digo por nadie. Bien, nuestro reto, por tanto, es cambiar el modelo de participación ciudadana en un proceso participativo, no cambiarlo 4 encerrados en un despacho, conseguir en esos presupuestos generales para 2016 seguir ensanchando y haciendo más fuerte la política social. Nos sentimos orgullosos y orgullosas de que gracias a la iniciativa de Ganar Móstoles, además de estas medidas, gracias a nuestra iniciativa y a la iniciativa de los otros dos grupos, esto no va de colgarse medallas, esto va de conseguir articular políticas públicas en favor de la mayoría social, pero sí que nos sentimos muy congratulados porque fue una iniciativa que propusimos nosotros y nosotras. Móstoles fuese la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid, después del Ayuntamiento de la capital, en sumarse a la red de ciudades refugio, a la red de ciudades solidarias, con las personas víctimas de la guerra, víctimas de este mundo despiadado en el que vivimos. Ahora bien, sí que nos gustaría decir, lo dijimos ya y lo queremos volver a repetir, que preferiríamos no tener que acoger a nadie porque nadie se viese amenazado por bombas que caen del cielo por ninguna potencia mundial, por muy potente que sea. De manera que creemos que esta iniciativa solidaria con los refugiados y refugiadas de guerra debe ir vinculada a la recuperación de aquel grito de no a la guerra. Y ese es también nuestro compromiso. Termino con esto. Gracias por acompañarnos. Seguiremos rindiendo cuentas, dando explicaciones en todo momento. Queremos animaros a participar, a construir ciudad
junto con nosotros y nosotras y junto con mucha más gente que no ha podido venir hoy. A la salida os daremos unos papelitos para que tengáis, quienes no lo tengáis todavía, los contactos de Ganar Móstoles. Tenemos distintas áreas de trabajo para quien quiera aportar en política cultural, deportiva, política social, económica, urbanística, según las especialidades de cada cual, pero esto lo construimos entre todos y todas, porque cuando estamos juntos somos un volcán. Gracias. Hemos acabado, ahora es vuestro turno. Félix, bueno, una de las cosas grandiosas de la nueva política es haber recuperado a la vieja guardia, a quienes dieron el primer impulso democratizador en nuestro municipio, como Félix Aparicio. Le podéis dar un aplauso. Buenas tardes. Yo creo que nunca me perdí, por tanto, no obstante, gracias, porque hace años que efectivamente di un paso atrás, entre otras cosas porque entendí que debían de ser otras generaciones las que tomaran el relevo. Dicho esto, yo quiero intervenir fundamentalmente en dos cuestiones. Y posiblemente yo sé que este ayuntamiento no tiene la solución, pero sí me gustaría que se debatiera en el seno, arriba del todo, si es posible, para que en las próximas elecciones generales fuera en algún proyecto, por ejemplo, el de Podemos. Y es el tema del paro, que aquí ha salido hoy. Y yo tengo en el bolsillo algo parecido de hace 35 años, que ya empezábamos, esta generación mayor, a plantear las mismas cosas, y aquí que estamos todavía aún sin resolver. Y por ejemplo, yo no he oído a nadie, se está hablando mucho sobre el paro, sobre las distintas leyes, pero no he oído a nadie de que se le haya ocurrido decir, bueno, señores, ¿y por qué en vez de hacer lo que estamos haciendo no repartimos el trabajo? Y alguien me dirá, bueno, pues otro loco que sale por ahí diciendo otra barbaridad. Pero sí, en cambio, se están perdiendo millones y millones de euros en ERES, en escuelas que se dice de preparación, que siempre son empresas privadas quienes dan estos cursos, en intentar que la gente, que los empresarios, bueno, contraten a cambio de quitarles de hacer una serie de descuentos. Es decir, que si alguien se preocupara de sumar todos esos miles y miles de millones que se van por esas alcantarillas, posiblemente no sería tan difícil el hacer un reparto del trabajo. Porque miren ustedes, nos guste o no, todos los que están parados y todos los que lo necesitan, y así debe de ser, lógicamente reciben lo poco o mucho de lo que todos los ciudadanos que trabajamos somos capaces de producir. Y yo me pregunto, ¿y por qué no se reparte lo más importante en la vida, que es el trabajo? Con lo cual no hay que subsidiar a nadie. Y que además la productividad de este país sería bastante más creciente. Y no es tan difícil. Yo estoy dispuesto con cualquiera de vosotros que domináis el tema de las nuevas tecnologías a hacer un estudio, y se puede demostrar de que esto no solamente no es ninguna locura, sino que es posible. Pero claro, hay un problema muy grande, que mientras que haya obreros en el paro, los salarios serán aquellos que la patronal imponga o el gobierno del turno le parezca bien. Si no hubiera esas colas de paros, tendrían que abonar los salarios que el trabajador exige con arreglo a lo que produce. Es decir, hay un tema enorme que a mí, cada vez que oigo, en este caso, de los demás no espero mucho, pero sí esperaba que este grupo de jóvenes que ahora encabeza Podemos se hubiera planteado, porque creo que tienen capacidad de preparación para ello, el hacer un estudio al tema.
Y luego hay otro tema que también habéis planteado, insisto, me brindo para trabajar esto con vosotros y que lo podáis elevar, que no es tan difícil. Y por ejemplo, se puede conseguir con un 10% aquella empresa que tenga 100, que pueda entrar 10, sin costo para la empresa y sin costo para el Estado. Insisto, no hay más que sumar millones que se escapan por ahí. No creéis que estoy diciendo ninguna locura, porque hace mucho tiempo que lo planteé y lo he trabajado y lo he estudiado. Y hay otra cuestión también al respecto. Todos los años escuchamos la cantidad de millones y millones que se pierden en los dichosos incendios, que no sé quién los prende. Y resulta que no invertimos nada en evitar los incendios. Es decir, y no me refiero a más bomberos, que también, a guardas forestales, que también, sino a quitar toda esa maleza que es la que hace posible los incendios. Con lo cual también tendríamos una parte de trabajo muy, muy importante. Hay muchas más cosas que vengo trabajando, como vosotros sabéis, y vuestra madre lo sabe mejor, hace muchos años. Habéis hablado del tema de la vivienda. Por ejemplo, ¿podríais decir cuántas viviendas del ayuntamiento hay en este momento? ¿Qué cantidad de viviendas tiene el ayuntamiento en este momento de Móstoles? Porque el ayuntamiento de Móstoles tiene muchas viviendas y están vacías. Y están vacías. Es decir, que no hace falta incluso que nos las den los bancos, que yo se las quitaría, pero bueno. Es que el ayuntamiento tiene viviendas vacías. E incluso les cobra el IBIS a los que se las tienen alquiladas. Es decir, hay mucha tela que cortar. Y esto creo que es algo que deberían de saber los ciudadanos en general, porque estamos hablando, y yo he visto y he acompañado a gente para que efectivamente no les eche, y les estamos exigiendo a no sé quiénes, que creo que hay que exigírselo, pero el mismo ayuntamiento tiene cantidad de viviendas vacías y cantidad de terrenos que no construye porque no las vende, porque a los precios que las vende, lógicamente, no se puede comprar, se puede comprar más barata casi fuera que el ayuntamiento. Y hay otra cosa que también me gustaría que señalar. En este municipio ya no queda mucho terreno, queda bastante poco. Yo me lo conozco perfectamente. Pero ya hace muchos años que planteé que por qué no se llega a un acuerdo con los propietarios. Yo no digo, fíjate, no llego ni a decir que los despropiemos, pero sí llegar a un acuerdo. Porque hoy, quien diga que produce gran cosa, lo que el terreno que dan Móstoles es que no entiende ni de agricultura, ni de ganadería, ni de nada de estas cosas. Si en cambio, antes que vengan otros y por si acaso perdemos mañana y lo puedan dedicar nuevamente a más viviendas, se podrían hacer grandes parques, que no habría, insisto, porque es despropiarla, y que creo que en un futuro, no nosotros, pero sí vuestros hijos o vuestros nietos, podrían disfrutarlo y podríamos tener y ser una parte más de esta lucha que hay muchos que llevamos manteniendo sobre el tema del clima y sobre el tema de ese campo que nos estamos comiendo, lo estamos destrozando. De momento no quiero hoy decir nada más, pero gracias porque esta nueva generación empiece a tirar del carro, porque la verdad es que yo pensé que ya no iba a ocurrir. Lo que pasa es que la historia nos dice que no, que cuando es necesario nace la hierba y por supuesto también nace y crece la gente que lucha por los demás, por los que vengan vivas mejor. Gracias. Hola, bueno, buenas tardes a todos. Primero, dar las gracias a toda la gente que estáis trabajando desde Gran Móstoles. Yo soy Luis de ECUO y perdonadme porque he llegado un poco tarde, entonces no sé si a lo mejor hay alguna cosa que voy a comentar que hayáis podido decir antes. Me ha gustado mucho escuchar a Gaby porque creo que bueno, que es muy sugerente poder hablar de tantos temas importantes para el municipio y creo que, bueno, pues que son como muchos melones que se nos abren y se me ocurren un montón de ideas que aportar sobre diferentes temas, pero yo aquí no quiero hablar mucho, solamente hay un par de cosas o tres que sí que además desde ECUO las hemos defendido antes y las vamos a seguir defendiendo ahora, como es
un plan para el uso de la bicicleta y quería que me dijerais en qué medida esto se está poniendo encima de la mesa y sobre todo, bueno, pues que ya no solamente para el uso de la bicicleta a nivel urbano, sino también para la conexión con los municipios vecinos, ¿no? que sería muy importante poder hacer una coordinación en toda la zona sur para que podamos de verdad tender puentes a la bicicleta, para que podamos ir a Fuenlabrada, a Corcón, a los municipios cercanos en bici. Luego otra cosa que también es muy importante y que creo que no se ha tratado todavía suficiente en este tipo de gobierno, y es hacer un plan de eficiencia energética sobre los edificios municipales. Todos los edificios municipales tienen, bueno, unas estructuras a nivel energético que en algunos casos están muy obsoletas. Esto está un poco vinculado también al contrato que se ha hecho con COFEI, pero no solo. O sea, hay cosas que realmente son también un poco de concienciación y de explicación de cómo usar adecuadamente la iluminación, los sistemas de calefacción, de aire acondicionado, etc. en todos los edificios municipales. Hay partes del ayuntamiento donde vosotros estáis que si das a un interruptor, a lo mejor en la tercera o en la cuarta planta, se encienden todas las luces de todos los despachos, independientemente de que solo haya uno ocupado, ¿no? Entonces, creo que en esa línea hay muchas cosas que hacer y me parecería interesante que desde el propio gobierno municipal, incluso desde los propios servicios municipales, se planteara una revisión de los edificios municipales para ver en qué cosas fácilmente podemos hacer un ahorro en la factura y también en lo que sería el medio ambiente. Y bueno, básicamente yo solamente os voy a aportar esas dos cosas porque creo que tendremos tiempo también de hablar otras más profundamente ya junto a todos los demás compañeros de CUB. Gracias. Sí, hola, buenas tardes. Sí, yo quería ampliar un poco lo que han comentado sobre la ciudad de Móstoles como una ciudad muy adaptada al uso de la bicicleta. Y yo, de hecho, la uso un poquito. Y tenemos un carril bicicleta bastante interesante. Pero yo no sé por qué razón a las personas nos da a todos por caminar por el carril bici. Entonces, no, os lo digo, tengo que ir... Bueno, hay sitios donde la acera tiene 6-7 metros y todas las personas que caminan van por el carril bici. Con lo cual tienes que ir partiendo del pecho apartando a la gente. Costaría tanto, con independencia de ampliarlo, marcar el que hay, pintar en el suelo, es uso exclusivo o mayoritario de bicicleta para que los que vamos en bicicleta podamos ir tranquilamente sin riesgo de atropellar a nadie. Creo que es una acción muy sencillita y bueno, facilitaría el uso de la bicicleta porque, insisto, Móstoles es una ciudad muy agradecida para la bicicleta, es muy llanita, muy lisa, hay grandes corredores y se puede utilizar, pero aprovechemos lo que tenemos. Y ahora os voy a proponer una cosa que es mucho más complicada y que va a ser, probablemente no se va a conseguir o a largo plazo. El otro día venía yo con el coche de Madrid con un compañero que vive en una zona que es por Campodón, por ahí. Y dice, no, pero si esto es Móstoles, no me jodas. Pues es Móstoles. Y resulta, claro, está separado por la Nacional 5 y por la 501, la 510, etcétera, etcétera, pero el término municipal de Móstoles llega mucho más allá. Y entonces, claro, para hacer gestiones tienen que venir a Móstoles y tienen que pasar por los puentes y las circunstancias. Por otro lado, Alcorcón se nos mete aquí hasta la Princesa. Claro, las ciudades han crecido como han tenido a bien. Y el término municipal está absolutamente descentrado y está descompensado. Tan complicado sería llegar a largo plazo a acuerdos con Alcorcón y con Villaviciosa para reordenar el término municipal, llegar a unos acuerdos de permuta de dominio público o de espacios municipales y reordenar. La M50 es una referencia bastante clara para diferenciar lo que es Alcorcón de Móstoles, pero es que se nos mete en la gasolinera esa de BP, el término municipal de Alcorcón. Eso crea muchas disfunciones para los vecinos que son de Alcorcón pero viven en Móstoles y los que somos de Móstoles y vamos al Parque Oeste, que es Alcorcón. Pues, ¿se podría intentar a largo plazo reordenar esos espacios? Dos más, vamos a hacer bloques de 5 preguntas, llevamos 3, si no me equivoco. Hola, buenas tardes. Me llamo Carolina. Era saber
si hay alguna propuesta para eliminar la tasa de basuras. Simplemente eso. Sí, yo solamente quería hacer dos preguntas. Una, si se han bajado los cargos de confianza. Y dos, ¿qué asesores hay y en qué áreas están y qué materias llevan? Hola, buenas tardes. Bueno, pues voy a contestar yo creo que casi todas, lo habéis dejado todo en el tema de las penas, casi. Comenzando por Félix, bueno, con respecto a la propuesta, a lo que planteas del reparto de trabajo, sí hay propuestas en Podemos y de hecho en los grupos de trabajo de la elaboración del programa se está trabajando. Durante este verano en Podemos se celebró una escuela de verano bastante interesante y hemos determinado gente especializada en diversas áreas, y en una de las intervenciones, una de las charlas fue a cargo de Jorge Moruno. Jorge Moruno es el secretario de Estrategia del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, pero además es un gran especialista en temas de empleo. Bueno, pues en aquella charla Jorge nos decía que el techo, el horizonte de pleno empleo en los países de la cuenca mediterránea, lo que para el sistema neoliberal es pleno empleo, está entre el 12 y el 15% de paro endémico. Es decir, que en cuanto se alcance, se plantean estos gobiernos que con una tasa de paro del 12% estamos en una sociedad de pleno empleo. Bien, esto tiene una motivación económica importante, que lo has apuntado tú muy bien. La tecnificación lo que hace es aumentar exponencialmente la productividad. La productividad no es que trabajemos más horas, ni mucho menos. La productividad se incrementa vía tecnificación, implementación de nuevas tecnologías y demás en la empresa. Lo cual quiere decir que ya en este momento no hay empleo posible para toda la población demandante de empleo. Es imposible, o sea, no absorbe la capacidad productiva del país, de Europa, no es capaz de absorber la totalidad de mano de obra disponible. La única solución racional de sentido común pasa por una disminución de las jornadas laborales, por un reparto del empleo y por algo sumamente que se ha tachado como una locura, que es la implementación progresiva de la renta básica universal. La renta básica universal, que cuando se planteó decían que era una nacionada, viene estudiada desde muy lejos por los verdes alemanes, la propuesta parte de los verdes alemanes. Su fundamento es que la gente, la totalidad de la población, sea capaz de disponer de recursos suficientes para garantizar su existencia de un modo mínimo, de manera que no se tenga que optar necesariamente por trabajos low cost, que es lo que nos están poniendo ahora mismo en el mercado. Hay un grupo de debate al que sí que te invito, mejores de Podemos, en la confección del programa, en la parte económica, hay dos hilos importantes, que es reparto de trabajo, reparto de riqueza y renta básica, que son sumamente interesantes y hay debates muy interesantes, y ahí se está conformando el programa electoral que va a presentar Podemos en noviembre a la ciudadanía. Ahí te invito a participar porque obviamente ese foro está abierto a toda la ciudadanía, no te invito a ti solamente, sino a todos los que queráis participar. Y es una propuesta que va a llevar Podemos, es una propuesta que con toda seguridad va a ser validada por la ciudadanía y se va a incorporar al programa electoral de Podemos. Con respecto a la limpieza de espacios, la limpieza forestal, estas luchas de unas condiciones laborales bastante fastidiadas, es un colectivo en el que hay despidos que se han reducido considerablemente, pero hay una parte que no se ve y es la parte del mantenimiento. Es decir, lo que se invertía, que no era mucho, pero lo que se invertía en el mantenimiento de nuestros bosques, de nuestras zonas verdes, eso ha desaparecido por completo. Hay cortafuegos inundados de maleza, hay bosques que no se desbrozan, hay
todo ese trabajo que antes se realizaba y que además antes las comunidades agrícolas tenían un papel importante y se les ha vetado, se ha reducido, por ejemplo, se prohíbe la recogida de leña en comunidades que han vivido habitualmente de la recogida de leña del sotobosque. Bueno, pues todas esas medidas lo que hacen es que los bosques sean más vulnerables. Es decir, si hay un sotobosque que crece salvaje, lo que va a haber es que cualquier chispazo va a arder como una ría. Eso es lo que está ocurriendo sencillamente. Todo eso son políticas de recorte y es una política de desprecio absoluto hacia el medio ambiente. Y es una política que además tiene un componente económico importante, que no lo olvidemos, y es que se ha cambiado la ley de montes. Que antes, donde no se podía edificar, resulta que ahora podemos urbanizar un monte quemado. Y tenemos casos que en Galicia habían desaparecido, se habían atenuado mucho el número y la extensión de incendios forestales, y este verano ha sido un desastre. Ha sido un desastre. En Galicia todo el mundo sabe por qué. Es uno de los problemas que tenemos con el Partido Popular y que tenemos con las políticas neoliberales. Acaban con todo, acaban con la vida. Con respecto a la pregunta concreta del número de viviendas que tiene el IMS ahora mismo, hay una situación, hemos pedido el censo de edificios municipales y aunque parezca mentira, no existe un censo de edificios municipales. En el ayuntamiento no se sabe qué edificios son propiedad. No es cosa de chiquita, pero nadie sabe, no existe una relación de qué tenemos en propiedad y en qué estado se encuentran esos edificios. El único dato que tenemos disponible, esto es de una reunión que tuvimos el martes, viendo el tema de la acogida a los posibles refugiados que lleguen a Móstoles, hay que disponer de viviendas, etc. El único dato que podemos ofrecer es que en Móstoles ahora mismo hay 17 viviendas, propiedad del IMS, disponibles porque están vacías. Eso es lo que conoce el gobierno municipal a día de hoy. Sí, es probable, pero ese es el dato que digo se conoce a día de hoy. Es probable oficialmente. Es probable que hay luego además una particularidad. El IMS no ha construido tanto directamente, sino como a través, ha cedido suelo, el Ayuntamiento de Móstoles ha cedido suelo, y gran parte de las promociones del PAU 4 han sido a través del consorcio urbanístico PAU 4. Esto significa que no es titularidad, no todo el suelo ni todo lo que se ha construido es de titularidad municipal. Ahí ha entrado una especulación salvaje, ha habido reparto de suelo que, bueno, habrá que dilucidar, ahora cuando investiguemos a fondo qué es lo que ha ocurrido con el suelo público, con los contratos, con las cesiones, con la venta, con las concesiones de bañales y demás, habrá que tratar de hacer luz, pero todo lo que era suelo, patrimonio municipal, bueno, se cedió a este consorcio, se hacen segregaciones, pasan a la Comunidad de Madrid, pasan a entidades privadas, se vende a la baja, es decir, se sacan concursos muy curiosos, es decir, sale un precio de licitación y se oferta a la oferta más baja acompañada de determinadas mejoras. Bueno, pues todo eso ha ocurrido con el suelo Móstoles. Quien sí tiene vivienda y estábamos indagando qué es lo que ha ocurrido con ello es el IBIMA, y ese IBIMA ha cedido empresas a fondos en concreto a viviendas, en concreto a Casa Civiles, que es un consorcio financiero que especula con la vivienda. Y tenemos un problema en Móstoles, por ejemplo, que tenemos familias que tenían un alquiler concertado con el Instituto de la Vivienda de Madrid a un precio determinado, se cede a un fondo buitre, este fondo buitre aplica un sobreprecio, se duplica la cuota que tenían que pagar mensualmente y ahora el Ayuntamiento de Móstoles se ve obligado, por un pacto verbal que no hemos conseguido tampoco encontrar cómo se articula, el Ayuntamiento de Móstoles, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, venía pagando el 50% de la renta hasta este año a estos inquilinos. Estas son situaciones completamente anómalas, no tienen ni pies ni cabeza y habrá que hacer luz en todos estos procesos. Hay un compromiso, esto sí que hemos tratado en varias reuniones con el equipo de gobierno, hay un compromiso de ver la situación de ese suelo, porque ese suelo sí que era propiedad del Ayuntamiento de Móstoles en determinado momento, y hacer lo que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, es decir, buscar la reversión del suelo, de manera que tratemos de atajar estas ventas a precio de ganga a fondos de inversión extranjeros.
planteaba Luis, hay una cosa que nos hemos encontrado, esto es así, que se llama el Pacto de los Alcaldes. El Pacto de los Alcaldes es una iniciativa de los alcaldes europeos que se marca dentro de unos planes de financiación europeo, que es el Plan Horizonte 2020. Este plan, en teoría, tiene el objetivo de reducir las emisiones de CO2 a nivel europeo. Bien, pues Móstoles, el gobierno del Partido Popular, en teoría se iba a adherir a este plan y había presentado un proyecto, es decir, tienes que decir voy a hacer tal cosa para reducir emisiones, tal, y había presentado un proyecto que tenía medidas tan sumamente novedosas como, por ejemplo, un tranvía dentro de Móstoles, por la experiencia que hay en Parla, un tren circular en Móstoles, la implantación de parquímetros, zona azul de Móstoles. Bueno, el plan es curioso porque las medidas son... Esto no iba en el programa del Partido Popular, pero bueno, el documento existe y está ahí. El acuerdo que tomamos la semana pasada es suscribir el Pacto de los Alcaldes. Suscribirlo, pero presentar un proyecto a posteriori. Tenemos margen para, de aquí a marzo del año que viene, presentar un proyecto propio y esto nos va a permitir acceder a fondos europeos importantes, son cantidades importantes, estamos hablando de cantidades importantes, que nos va a permitir acometer, por ejemplo, hablábamos en aquella reunión, pues el tema de carriles bici, el tema de la circulación de Móstoles, la peatonalización intensiva del centro, atenuación del tráfico, mejora en edificios municipales en cuanto a climatización, reducción de emisiones contaminantes, es decir, toda una serie de medidas que incluíamos en nuestro programa y que el Partido Socialista, por ejemplo, incluía también en su programa, que combinadas se puede resultar algo bastante interesante. Eso está encima de la mesa, lo llevamos al próximo pleno. Va al próximo pleno, se aprobará en pleno con los votos seguramente seguros del Partido Socialista, Granado Móstoles y Izquierda Unida, y podremos sentarnos. Lo que sí que hemos planteado al equipo de gobierno es que esto hay que hacerlo participado, es decir, que no nos sentemos simplemente que los técnicos municipales se sienten y siguen una serie de medidas y bueno, y se quedan en los despachos. Esto tiene que ser abierto a la ciudadanía, porque cuanto más participado sea, obviamente más propio lo vamos a hacer todos. En cuanto al tema del ahorro de los edificios, sí es cierto que los edificios municipales padecen de muchos problemas energéticos, están completamente obsoletos, pero hay problemas más graves. Es que los edificios municipales, muchos edificios municipales no tienen garantizada ni tan siquiera la integridad física. Nos hemos encontrado en estos 3 meses que hemos estado visitando instalaciones, pues bueno, el Centro Sociocultural del Caleidoscopio está inhábil en el sótano, se inunda continuamente, no hay solución posible dentro del centro, sino que hay que ir a un colector que tiene más de 30 años de antigüedad, que es insuficiente y que vierte el agua del alcantarillado pues hacia el centro municipal. Eso hay que solventarlo. Nos hemos encontrado en el Polideportivo Villafontana vallas que están en estado de ruina y que están a punto de caerse. Nos hemos encontrado, no nos hemos encontrado porque trabajamos en el Ayuntamiento de Móstoles, lo sufrimos desde hace muchos años. El Ayuntamiento de Móstoles, la cubierta, cada vez que llueve, diluvia. Si hay una lluvia flojita fuera del Ayuntamiento, el tejado, que cae del tejado, se convierte en un diluvio dentro del Ayuntamiento. Y mana el agua por los enchufes, con grave riesgo. Bueno, pues todas estas situaciones, el archivo municipal no se puede abrir, por ejemplo, porque hicieron una obra maravillosa con cargo de trampisma. Ayer disfrutamos del trampismo en la Asamblea de Madrid, Gabriel y yo, que es maravilloso lo que hace el Partido Popular con este plan. Bueno, pues el plan, se gastaron dinero de la Comunidad de Madrid, construyeron el archivo municipal y ahora resulta que tenemos que reinvertir porque se les olvidó los sistemas de seguridad. Y tenemos un archivo municipal en el cual es imposible apagar un incendio. Pues son muchísimos detalles que hacen muy difícil intervenir en todos los problemas que hay ahora mismo en cuanto a las infraestructuras municipales. Los colegios están en un estado de casi total abandono, no se ha invertido un duro en ellos desde hace 8 años.
están en una situación, algunos que amenazan ruina, y son edificios también de propiedad municipal. Hay que intervenir ahí, son cosas en las que sí o sí hay que meterse. Con lo cual, reconocemos que todo lo que es eficiencia energética y demás en estos edificios pasa a un segundo plano. Pese a que es un problema grave, pero pasa a un segundo plano porque si se nos cae el edificio se acabó la historia de Philips en eficiencia energética. Con el tema de la reordenación del territorio, esto surgió en una reunión, lo planteó además Eduardo en su momento, con el tema del barrio este que se mete en el parque Prado Vejero. Hay un barrio ahí que está completamente deslavazado de Alcorcón, y además tienen un problema gordo. Sí, con el Cisneros. Pero es el parque. Vale, eso. Bueno, pues había un problema que los vecinos presentaron una queja porque el parque se cierra por la noche. Entonces la gente que trabaja en Móstoles o que viene a hacer la compra en Móstoles no tenía acceso directo a sus viviendas, puesto que el parque estaba cerrado y no había vía de comunicación. Y sí que es verdad que se planteó la posibilidad de ver algún tipo de permuta, ver cómo reordenar el territorio, pero se ha quedado ahí. O sea, no reconozco que no pasamos de ahí. Con respecto a la tasa de basura, la tasa de basuras, esto no es un compromiso que nosotros llevásemos claro electoralmente, pero sí que es un compromiso que adoptó el Partido Socialista Obrero Español. La tasa de basuras en los presupuestos del ejercicio siguiente, 2016, no estará incluida. Es decir, no va a haber tasa de basura en Móstoles. Esto es algo que se va a cumplir y que ya está dentro de la línea general presupuestaria, ya está previsto que hay una minoración de ingresos porque se va a dejar de cobrar la tasa de basura. Luego, con el tema de la bajada de cargo de confianza, ha habido una bajada de cargo de confianza que decía Gabriel de 28,22%. Esto en persona no cuadra, pero vamos, para que os hagáis una idea, hay un cargo de confianza por cada una de las concejalías delegadas. Estamos hablando de que hay 8 concejalías delegadas, hay 8 cargos de confianza. Antes teníamos 15 concejalías delegadas, había más de 15, había 21 cargos de confianza, si no recuerdo mal. 21 cargos de confianza del equipo de gobierno. Esa reducción se ha producido una reducción salarial, se ha producido el despido del gerente de Gerencia Municipal de Urbanismo. Este señor cobraba 87, os hablo de memoria, cobraba 87.000 euros anuales y se ha sustituido por un gerente nombrado por la Concejalía de Urbanismo, que, si no recuerdo mal, cobra 47.000 euros anuales, es decir, una reducción del 50%. Esto mismo va a ocurrir ahora, que se ha cesado también a otros 2 directores con salarios cercanos a los 90.000 euros en el área de urbanismo, etc. O sea que hay reducciones no a la velocidad que nos gustaría, eso también lo decimos, porque es algo que influimos mucho, fundamentalmente con el PSOE, pero sí es verdad que se están acometiendo reducciones importantes. Y creo que no se me queda nada en el tintero. Bueno, es que no me acuerdo. Hay tantos como concejalía delegada, así de memoria. Concejalía de urbanismo, concejalía de urbanismo, educación y juventud. Hay 8 cargos de confianza, 2 de alcaldía y 1 por junta de distrito. 15. Ya, mamá, no te voy a... completo. A ver, no me lo sé. Hay un director. Me ha salido del alma. Hay un director de gabinete de alcaldía, una directora de comunicación, un director técnico de presidencia, un director de empleo, un coordinador de educación y juventud, un director técnico de urbanismo y vivienda, un director técnico de hacienda y régimen interior, un coordinador de cultura, festejos y deportes, un coordinador de medio ambiente y servicios generales,
un director técnico de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más 1 por Junta de Distrito. Pero espera, porque había un turno, o sea, va ahora por cada 5 personas, entonces ahora pides la palabra y ahora haces la pregunta, pero había alguna persona... Hola, buenas tardes a todos. Compañeros, que tenía que decir unas cosas relacionadas, por ejemplo, si se ha previsto la posibilidad de huertos urbanos, que además pueden ser escuelas para promover una disciplina que se llama permacultura. No sé si conocéis. Permacultura precisamente es una técnica que viene de Australia y que ya se está practicando en muchos países de Europa, principalmente Inglaterra, Alemania y quizás países nórdicos. En España también existen movimientos en este sentido. De ahí salen algunos movimientos como Zarzalejo, que son las ciudades en transición, que disminuyen se trata de disminuir las emisiones de dióxido de carbono. Esto es importante porque puede generar puestos de trabajo. Yo particularmente ahora estoy metido en un proyecto con otras personas de la Sierra Oeste, en Collao Villalba, que te dije esta mañana, donde tratamos de hacer un centro de sostenibilidad y ecología a nivel de Comunidad de Madrid. Porque la zona de la sierra las características son para hacer este centro debido a la permacultura, la aplicación. Esto lo quisiera trasladar también a Móstoles, porque es la ciudad donde vivo, evidentemente. Entonces, yo creo que es súper importante tener en cuenta, porque todo esto tiene en cuenta las energías renovables, principalmente las nuevas tecnologías, planta de tratamiento de aguas con tratamiento de aguas, fitodepuración que se llama. Y bueno, también, como yo también por profesionalidad, yo soy ingeniero de caminos, también me interesa, cambiando de tema, qué pasa con el tema de movilidad urbana, si se sabe que está haciendo algo dentro de nuestras posibilidades municipales, que se haga lo que se pueda. Se habló de la bici, también los desplazamientos a pie entran de la movilidad urbana, hasta la jerarquización de, por ejemplo, los ferrocarriles, el transporte público para la disminución precisamente de dióxido de carbono de los coches que son altamente contaminantes. La pregunta también que quiero hacer es qué pasa con el famoso ferrocarril de Navalcarnero, que es viable que Móstoles quede todo soterrado si se lo conecta con las retamas. Es decir, si se lo conecta con las retamas, evidentemente Móstoles tendría el ferrocarril soterrado y la conectividad entre un lado y al otro de la Renfe sería mucho más fácil. Nada más quería completar eso. Puedo tener otras cosas, pero de momento aquí me quedo. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues en principio felicitar por todo lo conseguido hasta ahora. En principio yo quería hacer, decir 3 puntos o 3 preguntas. La primera sería en cuanto a lo de las becas y las ayudas. Se ha conseguido un aumento de las becas de libros y también se ha conseguido, afortunadamente, dotar a las personas que llevan a sus hijos a las escuelas infantiles, a hijos e hijas, a tener una ayuda similar para... A ver, y mi pregunta es la siguiente. Yo sé que el grupo de Ganar Móstoles está totalmente en contra, a todos nos ha sorprendido mucho. Queremos saber cómo se va a articular, cómo se va a evitar, y que nos expliquéis por qué uno de los requisitos, por lo menos para el caso de libros, es no tener deudas con el ayuntamiento. Sabemos perfectamente que muchas personas en situación de vulnerabilidad las tienen. De hecho, sabéis perfectamente que los afectados por la hipoteca, que son desahuciados, luego los ayuntamientos les cobran el IBI. No sé si es el caso todavía el IBI, no el IBI, la plusvalía. No sé si es el caso todavía de Móstoles, que se mantiene.
Pero imaginaros la situación de esas familias, por poner un ejemplo, por poner uno de los más graves. Tienen deudas con el ayuntamiento, no pueden acceder a ese tipo de ayudas. Eso por un lado. Por el otro, me gustaría que nos ampliaseis un poquito el nuevo modelo de participación ciudadana. Sabéis que hay varios colectivos que nos gustaría no solamente colaborar técnicamente, sino también en cuanto a toma de decisiones en ciertos consejos sectoriales de este ayuntamiento, y parece ser que la ley nos impide, nos pone trabas a participar directamente. Entonces queríamos saber qué ideas hay en cuanto a la mejora o a la participación, a la posibilidad de que estos grupos que queremos tomar parte podamos en un futuro como mínimo hacerlo de esa manera. Y por otro lado, pues nada, decir que bueno, que aquí pues he hecho un poquito de menos que se haya hablado de igualdad en general, se ha hablado del pacto contra la violencia de género, yo me felicito también, pero aquí parece que se está poniendo el punto en lo urgente, que es verdad que es urgente, hay que paliarlo, pero hay que poner el ojo en que esto no es más que la punta del iceberg de toda la violencia que sufrimos las mujeres. Entonces, se eliminó la Concejalía de Igualdad. En conversaciones que hemos tenido con vosotras sabemos que se va a aumentar el presupuesto en temas de igualdad, pero a ver en qué se va a invertir eso, porque por ejemplo el tema de recursos humanos, que habéis hablado de optimización de los mismos, el área de igualdad aquí pues es un auténtico desastre. Hay muy poco personal y habría que dotarlo de mucho más personal, y en este aspecto yo, por ejemplo, el tema de optimización de recursos humanos, o sea, lo que es reparto de unos departamentos a otros, en este ámbito pues me parece un poquito difícil, porque es una concejalía bastante especial, que tiene que tener personas muy formadas, con mucha empatía y bueno, con mucha experiencia, y entonces claro, yo ahí el tema de la optimización pues es que lo veo un poco difícil, y evidentemente hay que dotarlo, porque si queremos evitar de verdad las muertes de las mujeres, tenemos que invertir en igualdad, porque el origen de todas las muertes y de todas las violencias y las agresiones que sufrimos las mujeres están en eso, en no invertir en igualdad y en educación. Y es. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Antonio y solamente quería dar 3 pinceladas y hacer una invitación sobre algo, ahora que se habla de tantas políticas sociales y para todas las políticas se necesita dinero, claro. Hablaban por aquí por ejemplo, de los acuerdos entre municipios para intercambios de terrenos y tal. Me parece que hay en vigor o ya se aprobó con Fuenlabrada, me parece. Han hablado aquí del caso de Alcorcón, que es bastante más reciente, esa zona de Alcorcón que han urbanizado y siguen urbanizando ahora mismo, pero eso, por ejemplo, es una zona de reciente urbanización que no es de los años 70, por ejemplo, de cuando se urbanizaba de forma desordenada. Eso, admitir, por ejemplo, es Fuentecilla, me parece que han dicho. Sí. Admitir eso es dar por bueno pues que alguien ha cobrado unas comisiones bastante sustanciosas y ahora resulta que hay que dotar de servicios sociales a esa zona. Y obviamente el municipio que los acoja, obviamente va a ser el que va a tener que pagar el pato, cuando obviamente han sido otros municipios y otras personas quienes se han beneficiado de la especulación y de meter ahí la rinconada a población. Bueno, decía el caso de Fuenlabrada, que eso sin embargo sí que ha sido acordado y creo que hay un cambio de los términos municipales, y creo que ha sido aprobado tanto por Móstoles como por Fuenlabrada. En algunos casos puede ser un ejemplo, pero eso no se puede extender en casos como el recado vendinado que estamos hablando, el caso de Alcorcón. Otro caso que se mencionaba por aquí de los parques periurbanos o de sustituir las zonas de cultivo a lo mejor no productivas por parques urbanos y tal. Bueno, no sé si en las zonas a lo mejor agrícolas y tal, no sé si las zonas periurbanas se valdría, pero hay unas políticas europeas en el sentido de que las zonas no productivas y que se abandonaban para el cultivo de árboles pues tenían algún fomento a nivel europeo. Yo no sé si eso seguirá siendo aplicado ahora, si se podría aplicar a zonas, en este caso periurbanas, porque bueno,
dices, bueno, para proteger un poco lo que es el urbanismo en Móstoles y tal, pues dices, pues efectivamente unas zonas de secano que a lo mejor se consideran poco productivas, pues a lo mejor convencer a los agricultores para que se planten algún tipo de arbolado que haga de eso unas dehesas naturales que además están implantadas cerca de nuestro municipio, o sea que es algo que forma parte del ambiente cercano a nuestro municipio. Y después la pregunta, bueno, hay otra tercera precisión que se hablaba sobre los libros, las ayudas y demás y tal. Yo no sé, aunque esa iniciativa supongo que corresponde, yo no tengo niños, eso correspondería más bien a padres y madres y tal. Siempre me sorprende bastante que a diferencia de otros países, aquí se sigue primando la propiedad de los libros que yo llamo de temporada, porque además es que todos los años cambian los libros, con lo cual no se puede aprovechar, con lo cual está subvencionando de una forma limitada, porque solamente es a un límite, a una serie de padres y madres, no obviamente a todos, por mucha subvención que apliques, cuando lo normal es que los libros de texto estén disponibles en el colegio y sean prestados para su uso a los alumnos, que encima no tienen que cargar ahí con un montón de libros, que después tenemos el problema de que también necesitan un carro especial para cargar con esos libros que, vamos, a mí me parece totalmente tercermundista y no sé si es que la gente no lo está viendo, pero a mí me da la sensación de que todas esas subvenciones y toda esa primar los libros de temporada, lo que se está haciendo realmente es subvencionar a las editoriales de forma indirecta. Y además injusta porque muchos padres a lo mejor no pueden, bueno, pues hay padres que sabemos que están sujetos a una nómina y esos a lo mejor no pueden optar, mientras que otros que a lo mejor, pues en fin, ya sabemos que en esto hay mucha... En fin. Y ahora lo importante que iba a decir era sobre el dinero y tal. Bueno, debemos saber que ahora mismo tenemos una enorme, una ingente cantidad de capital inmovilizado en forma de deuda pública. Me refiero al rescate de las cajas y entidades públicas y todo esto, ¿no? Bueno, resulta que no sé por qué, ya no se habla de todo este asunto. Tenemos un capital que hablan de 2 billones, con B de burro, 2.400.000 millones solamente en España para el rescate de las entidades financieras, fundamentalmente las cajas de ahorro y demás. Eran unas entidades privadas, pero que bueno, se supone que tenían una finalidad social y demás. Y bueno, la finalidad social ya sabemos cuál es, que hay una serie de apesebrados que han estado comiendo de la mano de las asambleas, de los consejos de dirección de estas cajas de ahorro y que ahora todavía siguen dando lecciones por ahí, incluso están gestionando nuestros intereses. Estoy hablando, por ejemplo, de una apesebrada de la asamblea en concreto de Caja Madrid, es la señora actualmente presidenta de la Comunidad de Madrid. Otro apesebrado de la asamblea también de Caja Madrid es el actual candidato virtual, supongo, a presidente del gobierno por el PSOE, que también ha estado apesebrado en las cajas en este caso en Caja Madrid. Tenemos el caso, por ejemplo, en nuestro municipio, también ha formado parte de la Asamblea de Madrid el señor Esteban Parro, que ha sido alcalde de Móstoles por el Partido Popular, pero es que encima tenemos al que fuera anterior alcalde, el señor Arteta, en el propio Consejo de Caja Madrid, e imputado encima. Por cuestiones bastante menores, porque lo de las cajas, bueno, lo de las tarjetas Black y tal, son 15 millones de euros, eso es una minucia. Realmente Caja Madrid, y así en un cálculo conservador de algún experto y tal, hablaba ya, para empezar, de 200.000 millones de euros en su día, un cálculo conservador. A esto hay que sumarle todos los intereses. Bueno, pues me parece a mí que los contribuyentes estamos renunciando a que los gestores de esas cajas paguen lo que deben. Yo como contribuyente y como persona que pago la hipoteca de mi vivienda, que soy, bueno, de la que no digo que sea propietario porque es el banco hasta que no lo sale de la deuda, pero claro, si yo o cualquier ciudadano contribuyente no paga su hipoteca, resulta que se queda sin su casa y se va a la calle. Sin embargo, tenemos unos gestores de unas cajas de ahorro y entidades de finalidad social, pero que al fin y al cabo se han gestionado de forma privada, que han dejado un pufo monumental, pero como resulta que hay una implicación muy grande entre los gestores y los partidos políticos imperantes, pues resulta que aquí no ha pasado nada. Asumimos una carga monumental de deuda que pende sobre nuestras cabezas como una espada de Damocles y parece que lo ignoramos, pero el problema es que eso nos va a caer en cualquier momento. Entonces, me gustaría que igual que hay una auditoría, yo no estoy hablando ya,
que se hiciera... Terminando, por favor. Lo único que propongo para el Ayuntamiento de Móstoles, que es la segunda ciudad en habitantes de la Comunidad de Madrid, es que se haga una comisión de investigación de las responsabilidades de los representantes del propio Ayuntamiento que tuvo representantes en Caja Madrid. Y que en función de eso, pues se les haga pagar lo que deban. Muchas gracias. Sí, hola, buenas tardes. Mi pregunta es, recientemente Manuela Carmena ha hecho unas declaraciones en las cuales dice que no va a crear un impuesto especial para dar solución habitacional a familias sin recursos y tal. Bien, y que no va a facilitar esta solución habitacional a pillos y sin vergüenzas. Teniendo en cuenta que en Móstoles hay mucho pillo que tiene que ocupar viviendas de bancos porque no se les da esa solución habitacional, me gustaría saber cómo se posiciona el grupo de la Móstoles. Gracias. Una pregunta más y respondemos. Pedimos brevedad, por favor. Sí. Buenas tardes. Voy a ser breve porque el compañero anteriormente ha hecho referencia al tema de la deuda. Quería saber, yo en estos 3 meses que del nuevo gobierno municipal no he oído ni he visto nada publicado con respecto a la deuda municipal. Hace meses esa deuda, si no me falla la memoria, ascendía a unos 130 millones de euros. La pregunta es rápida. ¿Habéis puesto esto encima de la mesa? ¿Qué posición tienen los otros grupos políticos con respecto al tema de la deuda? Si se va a hacer auditoría y si esta auditoría pues al final puede determinar qué parte de esa deuda es legítima. Buenas tardes. En relación a lo que se está comentando de la poda de árboles o poner árboles en zonas agrícolas, en esa cuestión estoy totalmente de acuerdo, pero ya que se puede hacer estas historias, también con ello se pueden crear puestos de trabajo. Esto tiene que ser no solamente el Ayuntamiento de Móstoles, tiene que ser toda la comarca y promover que haya unas industrias de biomasa, tanto de la fabricación de calderas como la fabricación del pellet. Y ello ya tenemos ahí unos puestos de trabajo y cuidamos los bosques. La pregunta ¿es posible hacerlo? ¿Incluimos alguna intervención más o hay una pendiente siguiente? Hola, buenas tardes a todos. Deciros que soy trabajador de esta empresa del Ayuntamiento. Yo sé que hoy en día me da de comer, por suerte. El Ayuntamiento podría contar muchas cosas, pero por temas de confidencialidad voy a aclarar algunas. En cuanto a lo que dijiste, el tema de la educación, no son 2 colegios los que o sea, no es un colegio que se va a restaurar, van a ser 2. Porque el Juan Gris es uno de ellos, que creo que se aprobó hace poco en la Comunidad de Madrid, que ha dado el visto bueno para que se recupere, pero es que detrás tenemos otro, que es el Ginebra, que se ha estado recuperando hace poco, se ha estado limpiando, quedan cosillas por hacer, son 2, pero es que luego tenemos otro que fue prestado a Opus Dei, ¿os acordáis? No sé qué uso se le va a dar a estos centros. El del Opus Dei era un buen colegio, creo que o sea, que se le prestó, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, que está en la calle Azorín, se lo prestó al Opus Dei, era un colegio que funcionaba, ha funcionado durante muchos años bien, es un centro que está ahora mismo pues manda por hombro, como no supongo, no sé cómo lo habrá dejado el Opus Dei, o sea, la esperanza que tenga el Opus Dei. Hay otro tema, otra cosa infravalorada, la Plaza de Toros. Nadie ha hablado aquí del tema animalista, el tema de la compañera. La última noticia que tengo por compañeros de mi propia empresa es que el último día de los encierros, que te lo comentaba aquí había antes en la puerta, el último día de los encierros solamente había una persona corriendo en el recorrido y 20 disparando en la puerta en 3 veces. En la plaza de Toros.
O sea, se está pagando a personas que me parece muy bien que se creen empleos, pero el empleo que se está creando para poner las talanqueras se está pagando 30.000 euros a través de una empresa, a través de Forser, creo que es. O sea, eso lo digo para que lo sepáis. Se crea empleo, pero indirectamente. El ayuntamiento está contratando y subcontratando. La gente que está trabajando para estas empresas no tiene vacaciones, no tiene días propios, de asuntos propios, cobran sueldos de miseria, al igual que cobramos la mayoría de nosotros, porque yo también, como trabajador municipal, soy otra víctima del sistema del fraude de crisis que hemos tenido. O sea, porque esto es un fraude, esto no es una crisis, esto es un robo a mano armada a la clase obrera, a los pobres, como siempre. Entonces, aquí hay un gasto. Con el tema de los coordinadores os podría decir lo mismo. Cuando habléis de coordinadores, que siguen existiendo coordinadores, a los trabajadores municipales nos chirría mucho esto. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han quitado la formación social, nos han quitado días de vacaciones, me da depresión. Yo es que en estos temas soy muy pensado, me da que se la han entregado a ellos a manos llenas. El tema de la gerencia de urbanismo, pues igual lo que decíais, se ha colocado a cargo de confianza, gente que se está llevando el dinero, está especulando con lo público. El tema de escuelas infantiles, me gustaría que contarais un poco qué ha pasado con las escuelas infantiles, porque a 19 compañeras no sabemos qué ha pasado, nadie pregunta nada, no sabemos si las han readmitido, se sigue dando ayuda al colegio concertado. Es otra cosa que me mosquea mucho, siempre me ha mosqueado. El que quiera colegios elitistas, que se los pague. El que quiera curas, que se los pague. Y el que quiera todos, también. Veamos las animaladas, que ya lo digo, vamos a hablar de uno de ellos, veamos las animaladas por la televisión, de lo que hemos estado viendo, el toro, la verdad. Pues si es que lo vemos aquí, vemos a un señor, una costumbre de incendios en elecciones, eso es barbarie. O sea, no sufren. Pues habría que poner a algún concejal a ver si le pegan un buen puntazo, o algún alcalde. A mí me chirría mucho. O sea, ¿qué pasa? Que los políticos que tenemos no están suficientemente preparados para que tengan un señor que no haga el trabajo sucio. O sea, no me cuadra. O sea, si vamos a eliminar cargos de confianza, vamos a eliminarlos, pero no sigamos con el mismo sistema. Me parece muy bien que se hayan reducido sueldos en cargos de confianza, pero es que habría que reducirlos todos. O sea, todos. Y el que se meta a política, que esté preparado. Y si no, que no se meta. O sea, así de claro. ¿Por qué tiene que haber cargo de confianza? O sea, es que no saben escribir los concejales, es que no sé cómo decirlo, para que lo entendáis. O sea, hay que eliminarlos todos. Y si el tío se mete a político, una persona se mete a político, tiene que ser político con las últimas consecuencias. Y si lo hace mal, pues se le manda a tomar por saco. Pero ¿quién va a seguir pagando aquí el pato? ¿El cargo de confianza? ¿Cuándo lo hagan? ¿Le van a echar? Pero se lo va a seguir llevando, claro. O sea, sí de claro. No más que decir. Tenemos una intervención pendiente de eso, por si ya queremos terminar. Sí, muy brevemente, para no extendernos. A ver, otra cosa, de acuerdo con el compañero, el tema de Taurino hemos hablado, pero también otra cosa que me parece muy importante, que no se ha mencionado, pero muy de pasada, es el tema de los refugiados. Que bueno, como habéis dicho, Móstoles es una de las ciudades que está ahí, ¿no? Y cosa que tenemos que estar muy orgullosos. Entonces yo me gustaría, si habéis mencionado que parece ser que está ya tomándose acciones, habéis hablado de 17 pisos que se están poniendo a disposición, pero me gustaría que explicarais un poquito más qué es lo que se va a hacer. Respecto a la intervención del compañero, ahora mismo estamos trabajando con gente del Instituto de Transición de Móstoles para ver si podemos implementar una red de huertos urbanos y a partir de la red de huertos urbanos una red de compostaje urbano en Móstoles
intentarlo meter en la propuesta que le vamos a hacer al alcalde para el pacto de los alcaldes de la Unión Europea. Dentro de nuestro programa iba a intentar que Móstoles se sumara a la red de ciudades en transición, y es una propuesta que estamos trabajando con el Instituto de Transición para elevar la Junta de Gobierno y a ver si se aprueba en pleno. Es un tema que hemos dejado un poco, el tema de ecología, un poco aparcado por el tema de la emergencia social y sobre todo el tema del acceso a la vivienda, pero sí que vamos a trabajar ahora mismo en el tema de montar experiencias pilotos en los huertos urbanos y más a largo plazo en cambiar el modelo urbanístico y ligarlo más a la ecología. Esto voy a ser un poco breve porque creo que vamos mal de tiempo, entonces voy a contestarte brevemente. Si tienes alguna propuesta más en concreto, vamos a tener, vamos a dejar el contacto para que si quieres venirte a trabajar al área de trabajo, pues bienvenido sea. Otra pregunta que quería contestar es la que ha hecho el compañero sobre el tema de las valoraciones que ha hecho Manuela Carmena. No voy a entrar a valorar muy bien, o sea, no voy a entrar a valorar las valoraciones que hace Carmena, pero sí voy a contar la posición que tenemos nosotros respecto al tema de la ocupación. Nosotros entendemos que el tema de la ocupación no es un problema, sino que es un síntoma de cómo está la situación de la vivienda en nuestros municipios. Nosotros estamos peleando para que en la oficina de protección del derecho a la vivienda, que se inauguró el pasado día 4, se asesore y se acompañe a los casos también de ocupación, porque es una situación de vulnerabilidad al estar ocupando con una familia una vivienda que creemos que le tenemos que dar salida. Vamos a trabajar en la línea de garantizar el derecho a la vivienda a todos los vecinos y vecinas del municipio y sobre todo presionar a las entidades bancarias y a los bancos para que devuelvan todas las viviendas que han arrebatado a los vecinos y vecinas de Móstoles, que sabemos que son más de 700 viviendas. Y poco más, voy a dar paso, no sé si voy a dar paso a alguno de los compañeros para que traten los otros temas, porque hay mucha... Bueno, pues voy a empezar contestando a Isa y lo que comentaba sobre las becas y ayudas y ese horror de vivienda. Sabes que a nosotros también nos horroriza lo del estado corriente de pago para solicitar una beca. Lo que pasa es que nosotros nos hemos incorporado un tercio y algunas cosas nos las hemos encontrado. Esas bases, las bases de las becas de ayuda de libro de texto, ya estaban en una cuantía bastante inferior en los años 2022. Nosotros, ha habido cosas que no hemos, nosotros y nosotras, ha habido cosas que no hemos podido tocar, y una de ellas ha sido esa. Hemos conseguido aumentar la cuantía, hemos conseguido añadir la vivienda de la devolución de los libros al estudio, que luego me da la otra pregunta, pero eso no, por eso hemos hecho un llamamiento. Bueno, por eso hemos hecho un llamamiento, no solo desde nuestro grupo, sino también la concejala, un llamamiento importante en las redes sociales a que nadie se quede sin pedir la beca por ese motivo. En el 012 os pueden informar y hay que acudir inmediatamente, y recuerdo que el plazo de pedir las becas termina el próximo día 25, a la calle Rejilla para fraccionar la deuda. Susana está trabajando mucho en ese tema, en el fraccionamiento, en plazos más largos, pero que nadie se quede sin pedir la beca, que eso no sea un motivo para echarle para atrás. No se puede. Sí. Mira, mi pregunta, ¿qué duda era si había alguna obligación legal del grado superior
se vinculan, están vinculadas la normativa de rango superior y la Ley General de Subvenciones. Es decir, la Ley General de Subvenciones, si tienes deudas con la Administración, impide que cobres una subvención. Estamos trabajando en la modificación de la base 11 y 15 de ejecución presupuestaria para introducir una salvedad, es decir, dejar fuera del ámbito de aplicación de la Ley General de Subvenciones este tipo de ayudas por su carácter especial. Es decir, no es una subvención para tomarte cervezas en la fiesta, no es una subvención para una entidad cultural y demás. Es una ayuda para que la gente pueda comprar una serie de gastos imprescindibles. Eso está ya redactado, lo vamos a presentar con los presupuestos y de hecho, la propuesta está muy fundamentada. Se ha trabajado con especialistas del tema. Lo que pasa, ¿qué ocurre? Que nos hemos encontrado con un presupuesto que no es nuestro. Claro, es un presupuesto, el año que viene eso estará solicitado de manera que no haya una trama legal que lo impida, pero en este es imposible. Complementando también lo que han dicho tanto Isabel como Miguel Ángel, ¿me escucháis? Comentarte que sí, efectivamente se está trabajando en la línea de lo que plantea Miguel Ángel, porque no solo para solicitar una beca, sino que para cualquier prestación económica de servicios sociales tienes que estar al día del pago de los tributos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una persona que va a solicitar cualquier ayuda, puede ser de emergencia, como cualquier otra prestación de servicios sociales, no la puede solicitar porque se encuentra con esa traba. Entonces, modificando las bases de ejecución del presupuesto presupuestario del 2016 y modificando también el documento que regula las prestaciones económicas de los servicios sociales, conseguimos eliminar esa traba. ¿Qué pasa? Que eso no va a eximir a que las personas tengan que pagar sus impuestos. ¿Qué ocurre entonces? Que se pueden fraccionar los impuestos hasta 72 meses. Entonces, lo que se trata, ¿vale? Porque hay gente que puede pensar, entonces, bueno, si tengo que solicitar esto, bueno, pues ¿qué hago? ¿Pago los impuestos? No los pago, que saben que hay gente que por necesidad no los paga, pero luego también hay mucha gente muy cara dura. Entonces, que se modifique esto no va a eximir a nadie de que se paguen los impuestos. Eso sí, se va a facilitar el fraccionamiento hasta 72 meses para que el pago de esos impuestos no suponga otra carga. Bien. Hablaban por el fondo sobre las becas, los libros. Ganar Móstoles aboga por la gratuidad de la enseñanza en su totalidad. Y para nosotros las becas, al final, y lo voy a decir usando una palabra no son más que parches. Parches que no dejan de ser necesarios, evidentemente, hasta que lleguemos a otro modelo. Este año, además, nos encontramos con una dificultad añadida, que es la LOMCE. Y la entrada en vigor, pues de nuevas ediciones en bastantes cursos. Pero tiene que haber efectivamente trueques en todos los sistemas de préstamo, trueque, como queramos llamarlo, en todos los centros. Hay en algunos colegios, en Móstoles, de institutos, que está funcionando, y está funcionando muy bien. Este año menos bien, por el tema de la LOMCE. Pero tenemos que avanzar mucho en eso. Hemos incluido, que eso sí hemos podido hacerlo, en las bases de las becas, la coletilla de que este año, bueno, coletilla no se sabe. La necesidad de que se devuelvan los libros, porque si son becados con dinero público, esos libros tienen que ser devueltos, hay que educar, tenemos que educar a nuestros hijos en el cuidado, para que sean retornados a los centros el año que viene, podamos ya contar con un fondo bibliográfico importante para poder prestar a nuestros alumnos. Y es más, es que iríamos más para allá. Son necesarios los libros de texto, porque se puede trabajar por proyectos también, y hay gente que lo está haciendo, y lo está haciendo maravillosamente bien. Bueno, pues por ahí seguiremos.
semanas anteriores. Ahora lo primero que hay que hacer es rehabilitarlo y una vez haya sido rehabilitado y está complicado en el estado en el que está, pues se estudiarán los posibles usos por el gobierno municipal. Y el Tierno Galván, efectivamente, el año pasado fue cedido al Pasteur, nos concentramos, nos movilizamos y ahora va a estar utilizado por Entesa para temas de empleo, de formación, algunos proyectos y demás. Respecto a la empresa, me gustaría comentar una cosa. Me gustaría que se hiciese un estudio fondo en empresa, no porque desconfío de mis compañeros, pero me da que ha sido un coladero de partidos empresa. O sea, eso de que ha habido bolsas de trabajo, sobre bolsas de trabajo, sobre bolsas de trabajo, es otra cosa que me ha escamado mucho siempre. Los 35 años que llevo en nuestra empresa, eso de las bolsas de trabajo, siempre se habían las mismas caras, la gente se va estudiando, ha ido falleciendo, no se han repuesto plazas y resulta que cuando se le ponen las plazas vuelven a entrar en los contratos. Me refiero a los contratos de sustitución. Para que me quede las personas. Bueno, yo solamente un tema con el tema de la deuda, muy rápido. El tema se ha puesto ya en marcha, se está articulando una comisión que va a tratar, que va a auditar, va a haber una auditora externa que nos va a hacer una serie de trabajos durante los últimos 4 años y se van a auditar en una primera fase los contratos y los procedimientos que se han llevado a cabo en el Ayuntamiento de Móstoles durante los 4 años. Y se van a auditar porque hay un objetivo que es prioritario, que es la remunicipalización de servicios públicos. Es decir, de ahí queremos sacar una tabla en la cual veamos cuáles son los costes de remunicipalizar, ver qué servicios se facilitan completamente, cuáles son demasiado costosos para cometerlo al comienzo, en el centro o al final de la legislatura, es decir, priorizar. Y con el tema de la deuda, hay un tema. O sea, con el tema de la deuda se va a investigar, pero hay una realidad. Declarar la deuda ilegítima no nos exime de pagarla. Es decir, esto ha habido varios procesos a nivel país, a nivel región, en América Latina fundamentalmente, en América Latina, y ha habido procesos en Estados Unidos, es el que abre el melón de la deuda ilegítima. Pero esto se aborda a nivel país o no podemos abordarlo. Sí habrá que determinar las responsabilidades, por ejemplo, de que se haya convertido en deuda financiera lo que eran los pagos al guasero, que no se pagaba regularmente y se convierte en deuda financiera. Solamente una parte, eran los 132 millones que teníamos cuando hacíamos campaña, ya sabemos que vamos a tener que sumar otros 42 millones que son obligaciones pendientes de pago de las expropiaciones que se hicieron en su momento para construir toda la zona, todo el tema de universidad y demás, que durante 12 años el Partido Popular se ha negado a pagar. Esto ha ido creciendo, era una deuda inicial de 18 millones creo, y por intereses, acumulación y pago, ejecuciones de sentencia y demás, vamos por los 42 millones. Y esto ha habido que pedir, en el pleno anterior nos tuvimos que suscribir a un fondo de financiación especial pues para pagar expropiaciones que están pendientes de pago. Con lo cual la deuda probablemente, cuando acabemos de sacar historias, estemos muy cerca de los 200 millones de euros. Bueno, nos quedan solamente 2 minutos, pero no nos vamos a ir de aquí sin hablar de igualdad. Y siempre la igualdad queda relegada, curiosamente, siempre el último espacio y deprisa corriendo, pero me parece importante evidenciar el problema que tenemos tan grande en el Ayuntamiento de Móstoles con respecto a los presupuestos en violencia de género. Es verdad que el Partido Socialista tiene un compromiso del 50% de aumento que nosotras ya hemos dicho que nos parece insuficiente, porque ese aumento del 50% lo que está haciendo, como ha habido recortes del 30% en los últimos 4 años, aumentar ese 50% nos vuelve a poner en los mismos niveles que teníamos de dotación presupuestaria en violencia de género, en igualdad, de los que había en el 2011. Pero esto es con lo que vamos a contar en principio. Vamos a seguir peleando para que cada año se siga aumentando la dotación presupuestaria
en materia de igualdad y violencia de género, para evitar lo que ha ocurrido este año particularmente y este verano en los asesinatos machistas en los que estamos viendo cada día en aumento. La responsabilidad de la dotación presupuestaria en esto es directa. O sea, si los organismos públicos, en los ayuntamientos, en la comunidad y en el Estado español se estuvieran haciendo, pues no estaría seguramente pasando lo que está ocurriendo. En cuanto a Móstoles, efectivamente hay solamente una psicóloga, una abogada y una trabajadora social en el punto de violencia de género, y según la conversación que hemos tenido con la gente, con la coordinadora de igualdad, es doblar este personal. Y en la casa de acogida, precisamente ayer la compañera Susana y yo estuvimos, y la verdad es que es terrible lo que han pasado allí las trabajadoras que han estado en este último tiempo. O sea, llegar anécdotas como que hasta para comprar ropa interior tenía que pasar por la concejalía antes y firmarlo. O sea, estos son los puntos que ha pasado en la casa de violencia. Las personas que trabajan allí no tenían entre las condiciones para ocupar el cargo, no tienen por qué tener experiencia. Las suplencias las estaba haciendo conserjas del ayuntamiento. Cuando una persona se ponía de baja, pues mandaban allí a una conserja y cumplía con su trabajo, pues dependiendo de la persona. Si esa persona tenía suficiente empatía y buen hacer, pues haría un buen trabajo con toda su humildad y grandeza, y si no era así, pues hay una persona que estaba atendiendo planes de formación para las personas que trabajan con las víctimas de violencia, que en los últimos 12 años no han tenido. O sea, ninguna persona que trabaja con víctimas de violencia de género en este municipio ha tenido ningún tipo de formación al respecto. Y bueno, pues vamos a firmar un pacto, pues vamos a llevarlo al pleno ahora en el Ayuntamiento, el pacto contra la violencia de género. Ganar Móstoles, lo que sí que hemos dicho es que no vamos a firmar, cuando hablamos de un documento que se va a presentar a todas las organizaciones, asociaciones de Móstoles, para declarar Móstoles como ciudad tolerancia cero en contra de la violencia de género. Lo que hemos dicho, ganar Móstoles, es que no vamos a firmar ningún documento que sea hueco, que sea una cuestión de cara a la galería, porque en materia de igualdad estamos hartas de que esto sean muchas palabras bonitas pero poco trasfondo. Lo vamos a firmar porque creemos que efectivamente se va a dotar de recursos para que vayamos a una ciudad en tolerancia cero en cuanto a violencia de género. Me extendería más, pero vamos mal de tiempo, así que con esto creo que es suficiente. Tampoco podemos irnos sin hablar de refugiados, entonces me voy a saltar el tema de participación. Isa, el tema de participación me lo salto, no me escuchan, bueno, pues me lo voy a saltar y luego se lo cuento. A ver, José Ramón, estás por ahí. Bueno, para todos, no hay nada todavía decidido para el tema de refugiados, ¿vale? Entonces hemos tenido una primera reunión con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que la que tuvimos Beatriz y yo también esta misma semana. Ha sido una primera toma de contacto. Ellos son expertos, entonces nosotros necesitamos asesoramiento para que sepamos manejar esta situación de forma correcta. ¿Cuáles son, muy brevemente, las recomendaciones que nos han dado? Por un lado, se va a realizar la intervención en dos fases. La primera es la fase de acogida y la segunda es la de autonomía e integración. Entonces, es muy importante que la fase de autonomía, decías, hablabas antes de pisos, de 17 viviendas que hay aquí en Móstoles vacías, no hay nada decidido, pero sí que es cierto que la recomendación es que las personas que vengan estén agrupadas, o sea, no estén desperdigadas por distintos puntos de Móstoles. Entonces sí que se intentará ubicar o bien pisos o bien habilitar un dispositivo para que las personas que vengan, que nos han dicho que pueden ser en torno a 30 personas, pueden ser en torno a 30 personas agrupadas en familias. Suelen ser familias extensas, o sea, no 30 familias, sino 30 personas agrupadas en familias. ¿Qué ocurre con la solidaridad que tiene la ciudadanía de Móstoles? Todo el mundo está deseando que vengan a casa, ¿qué tal? Bueno,
no lo recomiendan, ¿vale? El CEAC no lo recomiendan, a no ser que sea estrictamente necesario. ¿Cómo se puede canalizar toda esa solidaridad de los mostoleños y las mostoleñas? Pues realizando una labor que sí que va a ser súper importante, y es una labor de acompañamiento. Van a necesitar que les digas dónde están los mercados, dónde están las tiendas, dónde está el centro de salud, dónde están los colegios. Entonces, toda esa solidaridad la podemos canalizar por esa vía. Y luego también hay que realizar campañas de sensibilización para que la gente entienda que estas personas no van a ser atendidas porque están en una situación de privilegio, sino en una situación de excepción. Son personas que vienen huyendo de la violencia y de la guerra. Por lo tanto, es una situación excepcional y no de privilegio. Y yo creo que con esto ya... Como despedida, y ya nos vamos, simplemente decirle al compañero José Antonio que nos apuntamos lo de la investigación de los representantes de los ayuntamientos en entidades bancarias. Nos parece muy interesante. Estamos de acuerdo en eliminar a los cargos de confianza, esa era nuestra propuesta, pero quedó en minoría. Estamos evaluando a fondo M-Pesa y lo que ha supuesto M-Pesa a lo largo de estos años, y hemos presentado al Gobierno municipal, para despedirnos, una propuesta concreta de cambio de uso de la Plaza de Toros. Como sabéis, Ganar Móstoles hemos propuesto el fin de las subvenciones públicas a los festejos taurinos, lo cual nos ha costado más de un disgusto. Pero nuestro compromiso, nuestro contrato está con nuestro programa electoral, por cierto, el único que llevaba un apartado de igualdad animal. En ese sentido también fuimos quienes promovimos la celebración de Aquadog en el municipio, la fiesta perruna en las piscinas municipales, que nos parece un evento muy interesante, y realizamos una visita y estamos trabajando en una propuesta integral sobre la perrera municipal. Nuestra propuesta es convertir la Plaza de Toros en la plaza de todos y todas y convertirla en un espacio de ocio activo y cultura, abierto de forma permanente de marzo a septiembre, con ferias de agricultura urbana, con ferias de empleo, con ferias de asociaciones, con actividades culturales, con actuaciones de grupos locales, con convenios con la Escuela de Hostelería Simón Ortega para dar un servicio de comidas y cenas en el que por medio de unos cheques se pueda dar también comidas de emergencia social sin que haya estigmatización de las personas, etcétera. O sea, convertir la Plaza de Toros en un espacio para todos y todas y no para un espacio de una muy pequeña minoría, por muy agresiva que sea. Gracias por asistir. Nos vemos en el próximo pleno.